Hay películas que no se miran, se evitan. Love, del año 2011, dirigida por William Eubank, no es realmente una película sobre el espacio, ni sobre astronautas, ni siquiera sobre ciencia ficción. Es una meditación sobre la soledad, sobre la conciencia y sobre algo todavía más elemental, el deseo de que algo de lo humano permanezca, incluso cuando ya no quede ningún ser humano vivo. Desde sus primeros minutos, la película propone algo extraño y hermoso. No comienza en el futuro, sino en el pasado, en la guerra de secesión estadounidense. Dos ejércitos enfrentados en una batalla monumental. Polvo, humo, caballos, cuerpos, banderas. Todo parece detenido en una imagen casi pictórica. No hay gloria. Aquí hay agotamiento, muerte, desorientación. La fotografía es tan bella como brutal. Cada plano parece un recuerdo, incluso antes de convertirse en pasado, como si la película ya estuviera filmando algo que sabe que va a desaparecer. En medio de ese caos, un general selecciona a un capitán. Le habla de algo extraordinario, un objeto imposible localizado en algún punto remoto, y le da una orden inesperada, que lleve un diario. No solo para registrar lo que vea, sino para dejar testimonio, porque el general sabe que casi nadie sobrevivirá a esa batalla. Ese diario no será tanto un informe como un gesto contra el olvido. Ese detalle lo cambia todo. El capitán cabalga hacia ese lugar misterioso y cuando llega mira algo que la cámara nunca nos muestra. Y justo cuando creemos que el plano girará para revelarnos el objeto, la película corta abruptamente al espacio exterior. Sin transición, sin explicación. Ahora estamos en una estación espacial internacional. Un astronauta flota en el silencio. La Tierra aparece abajo, inmensa y frágil. Las comunicaciones funcionan hasta que un día dejan de comunicarse. Las comunicaciones han fallado. Nadie responde. No hay voces, no hay órdenes. Solo queda él suspendido en el vacío. Y así ocurre algo todavía más inquietante. Aunque la película no lo diga de inmediato, él no lo sabe, pero la humanidad se ha extinguido. No hay nadie al otro lado de las transmisiones. No hay centros de control, no hay ciudades, no hay voces esperando su llamada. Él no está solo porque esté lejos de la Tierra. Está solo porque ya no queda nadie en la Tierra. Este corte no es narrativo, es ontológico. Pasamos de una guerra colectiva a una soledad absoluta, de miles de cuerpos chocando entre sí a un solo cuerpo flotando en el universo, de una humanidad saturada de presencia a la extinción total de la especie. Aquí aparece el primer gran tema de Love, la soledad. Pero no la soledad física, sino la soledad metafísica de ser el último. El astronauta, el capitán Lee Miller, no solo está desconectado, está condenado a no volver a conectar jamás. No importa cuántas señales envíe, no importa cuánto espere, no importa cuánto grite en el silencio electromagnético del espacio. No habrá respuesta, no porque falle la tecnología, sino porque ya no queda nadie que pueda responder. Y sin embargo, él sigue intentándolo, porque incluso cuando la conciencia está sola, sigue buscando al otro. En ese aislamiento progresivo comienza a explorar la estación, abre compartimentos, revisa archivos, busca algo, aunque no sabe qué, y entonces encuentra un objeto imposible, un diario antiguo, el diario de un capitán de la guerra de secesión. Aquí la película deja de ser ciencia ficción y se convierte en algo todavía más extraño, porque este encuentro no puede ser real en términos físicos. No hay explicación causal, pero no se siente falso, se siente inevitable, como si no obedeciera a las leyes del espacio-tiempo, sino a las leyes de la conciencia. Y aquí aparece la clave de la película. El diario no es un objeto histórico, es un objeto ontológico, es el archivo mínimo de lo humano. Ese capitán rodeado de hombres, en medio de una guerra, estaba condenado a morir, y aún así escribió, no para informar, quizás, sino para dejar una huella,
para no desaparecer del todo. Ese gesto, escribir cuando no hay garantías de lector, es uno de los actos más puros de la humanidad. Ahora, 175 años después, el último ser humano lee estas palabras en el espacio. Dos soledades separadas por años se tocan a través del lenguaje, pero esa conexión no ocurre por azar. Porque ese objetivo extraordinario que el capitán observó al inicio de la película no era una nave, no era una máquina, no era un arma, era algo mucho más inquietante, una conciencia no biológica, una entidad inteligente que no pertenece a la vida orgánica y que ha estado presente durante un tiempo inconmensurable, observando, archivando, recordando. Para esta entidad, la historia de la humanidad no es una epopeya, es un parpadeo, una breve vibración en el océano del tiempo cósmico. Y sin embargo, esa vibración le interesa, porque la conciencia, incluso cuando no es humana, reconoce la singularidad de esa conciencia humana. Esta entidad no se comunica con palabras, no se comunica con sonido, no se comunica con el lenguaje, se comunica con recuerdos, porque la memoria es el lenguaje más universal de la conciencia. Y es a través de los recuerdos que esta entidad establece contacto con el último humano. Aquí ocurre algo devastador y hermoso al mismo tiempo. El astronauta no está recordando su vida, está recordando la humanidad. Los fragmentos que vemos, rostros, gestos, conversaciones, momentos íntimos, no son solo memorias personales, son cápsulas de lo humano, son muestras mínimas de lo que fue una especie entera: amar, tocar, reír, discutir, abrazar, existir junto a otros. Y así, lo que parecía una película sobre un hombre solo en el espacio se revela como algo mucho más radical, una película sobre el último testigo de la humanidad, conectando con una conciencia no humana a través del archivo emocional de su especie. Pero esta conexión no ocurre de forma clara, no ocurre como diálogo, no ocurre como encuentro, ocurre como una especie de disolución mental, como si el astronauta estuviera perdiendo la frontera entre su propia conciencia y algo más vasto, como si su mente se abriera, no por comprensión, sino por agotamiento, porque la soledad absoluta no solo aísla, también erosiona. Y aquí emerge otro tema central de Love, la fragilidad de la conciencia cuando no hay otros. El astronauta no se vuelve loco en el sentido clásico. No hay gritos, no hay paranoia, no hay violencia. Hay algo más silencioso y más peligroso: la disolución del yo, la pérdida progresiva de contornos, cuando ya no hay nadie que te vea, nadie que te nombre, nadie que te recuerde, la identidad comienza a evaporarse. Y entonces ocurre algo extraordinario. Y justo cuando su conciencia comienza a fragmentarse, algo externo la encuentra, no para salvar su cuerpo, no para rescatarlo, sino para preservar lo que queda de humano. La entidad no busca comunicación, busca continuidad, porque si la humanidad ha desaparecido, lo único que puede sobrevivir de ella es su memoria. Y la memoria no vive en los cuerpos, vive en las conciencias, y ahora solo queda una. Por eso el diario es tan importante. No es solo el puente entre dos hombres separados por casi 2 siglos de distancia, es el puente entre lo humano y lo no humano, entre la vida orgánica y la conciencia no biológica, entre la extinción y la permanencia. El capitán escribió para no desaparecer, el astronauta lee para no estar solo, la entidad observa para no perder la memoria de lo humano. 3 gestos distintos, un mismo impulso de que algo permanezca. Aquí la película introduce su idea más inquietante. La conciencia no es biológica por definición, pero la humanidad sí. Y sin embargo, lo humano no se define por la carne, sino por la memoria, el lenguaje, el vínculo, el deseo de conexión. Por eso la entidad puede preservar lo humano incluso cuando los humanos ya no existen, pero solo puede hacerlo si logra conectar con el último de ellos. Y lo hace no hablándole,
sino mostrándole recuerdos. No le muestra el futuro, no le muestra el universo, no le muestra a otras especies, le muestra la Tierra, le muestra personas, le muestra gestos mínimos, una mano, una sonrisa, una mirada, porque eso es lo que fue la humanidad. Aquí Love se convierte en una de esas películas más extrañas del cine contemporáneo. No una historia de supervivencia, sino una historia de transmisión. No se trata de salvar al astronauta, se trata de salvar la memoria de la humanidad. Y eso transforma completamente la lectura de la película, porque ya no estamos viendo a un hombre luchando por volver a casa. Estamos viendo al último humano atravesando el umbral entre lo humano y lo no humano, no para morir, sino para ser archivado, no para desaparecer, sino para ser recordado. Y aquí, quizá, por eso la película se siente tan melancólica, porque no es una tragedia ruidosa, es una extinción silenciosa, una despedida sin testigos, una desaparición sin duelo. Nadie en la Tierra llora a la humanidad porque ya no queda nadie en el planeta. El único duelo ocurre en el espacio, dentro de una conciencia aislada, mientras una conciencia no humana observa. Y sin embargo, la película no es nihilista, porque aunque la humanidad desaparezca físicamente, algo de ella sobrevive, su memoria, su lenguaje, sus gestos, su forma de amar. Eso es lo que la entidad preserva, eso es lo que el diario representa, eso es lo que el astronauta encarna. Y aquí volvemos al inicio, a esa batalla, a ese capitán escribiendo, a ese general que sabe que todos morirán, a ese encargo absurdo lleva un diario. Ese gesto es idéntico al gesto del astronauta enviando señales que nadie responde. Ambos escriben al vacío, ambos hablan al silencio, ambos lanzan mensajes sin garantía de receptor. Pero en Love, ese gesto no es inútil, porque aunque nadie responda en el presente, alguien puede responder en otro plano de existencia. Aunque nadie escuche ahora, alguien puede escuchar después. Aunque nadie vea hoy, alguien puede ver mañana. Y eso es suficiente. Porque quizá la conciencia no se define por la supervivencia biológica, sino por la supervivencia simbólica. No por seguir respirando, sino por seguir siendo recordable. Y ahí, sin discursos, sin explicaciones, sin épica, Love se revela como una película sobre el último acto humano posible: entregar la memoria de tu especie al universo, no luchar, no conquistar, no dominar, sino recordar, y permitir que algo no humano cargue con ese recuerdo. En última instancia, Love no trata sobre el espacio, trata sobre la extinción, no trata sobre la tecnología, trata sobre conciencia, no trata sobre exploración, trata sobre despedida, pero una despedida extraña, silenciosa, hermosa, sin gritos, sin héroes, sin victoria, solo un ser humano flotando en el vacío, recordando lo que fue ser humano, mientras una conciencia no humana aprende lo que fue la humanidad. Quizá por eso esta película duele, y quizá por eso es tan hermosa, porque nos recuerda algo aterrador, luminoso al mismo tiempo, que incluso cuando una especie desaparece, algo de ella puede permanecer, no en cuerpos, no en ciudades, no en historia, sino en memoria. Y mientras haya memoria, algo de lo humano sigue vivo. Si te ha gustado este análisis, dale like y comparte. Muchas, muchas, muchas gracias por escuchar.